Acompañarnos. Bueno, hace una semana, casi ya una semana y un día, en realidad ocurrió una tragedia, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza que no nos dan tregua y sobre todo cuando no se pueden prevenir, como un terremoto, genera zozobra y preocupación, ¿no? Y nos recuerda que en realidad tenemos que realizar con seriedad estos ejercicios, estos simulacros, ¿no? Preventivos. Igual, ¿no? Nuestro país, por además estar en una zona sísmica en el planeta, debe tener un mayor cuidado. Su infraestructura, no sus estructuras en realidad, no son las mejores, así es que tenemos que actuar con mayor responsabilidad en ese sentido. Y utilizar lo que la tecnología, ¿no? Nos brinda, ¿no? Como este sistema de alerta temprana de sismos o cuyo desarrollo inició, si no me equivoco, a partir de lo ocurrido en México. Fue como una clarinada alerta y más bien fue un ejemplo para nosotros, ¿no? Porque nos mostró una posibilidad de, por lo menos, ¿no? Tener una alarma que nos permita salir con un poquito de segundos, ¿no? Y eso en realidad puede ser determinante para salvar vidas, ¿ah? Lamentablemente han pasado 5 años desde que inició el proyecto y aunque desde el IGP señalan que el derrotero es el año 2022, el año que viene, ¿no? Parece que no está tan claro el panorama. Ya están los sensores en el mar. Lo que faltan son más bien las alarmas en la tierra. Vamos a hablar del tema con el ingeniero Miguel Estrada, investigador principal de SISMIT, del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido a Diálogo Abierto. Muy buenos días. Gracias, Nicolás, por la invitación. Coméntenos, por favor, ¿no? Usted está más al tanto de este proyecto. Entendería yo, desde mi ignorancia del tema, que lo más difícil se ha hecho, que es primero establecer, ¿no? Dónde es que se mueve más la tierra, ¿no? En el mar, dónde hay que colocar los sensores. Pero lo otro, ¿por qué tarda tanto, ingeniero? Bueno, la instalación de los sistemas de un sistema de alerta temprana pasa por un proceso de transferencia tecnológica. Es decir, no es como comprar un equipo, una computadora, por ejemplo, lo instalo y ya funciona. No, no es así. Hay muchos parámetros que intervienen en la preparación, instalación y puesta en operación de un sistema de alerta temprana. En realidad, quien está llevando a cabo el proyecto es el Instituto Geofísico del Perú. Claro que nosotros conocemos acerca de todo este proceso de transferencia tecnológica e instalación. Por ejemplo, Nicolás, para darte, digamos, una claridad, ¿es lo mismo lanzar una alerta temprana para Japón que para México que para Perú? Definitivamente no es así. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, para un sismo X, una vivienda en Japón no se daña, pero para el Perú sí. Entonces, el nivel de disparo de la alerta tiene que ver mucho no solamente con el sismo en sí, el tamaño del sismo o la magnitud del sismo, sino también con la calidad de las edificaciones. Por eso que primero se ha tenido que hacer un estudio de cuál es la vulnerabilidad de las edificaciones en Lima, y tú bien acabas de mencionar acerca de esta alta vulnerabilidad por la informalidad que hay en el Perú, y por eso bajar, ¿no?, ese nivel de disparo para ahora. Si me permite solamente para precisar y que usted continúe, vemos un mapa que nos muestra varios puntos. De hecho, según se ha reportado, ya se colocó la mayor parte de los 106 sensores, ¿no? Sísmicos, faltan 12 en Piura y Lambayeque, y luego, claro, todo el sistema, ¿no? Las sirenas, capacitar también a las autoridades o a los funcionarios que luego en cada distrito, cada región, cada gobierno local va a hacer su parte, ¿no? Pero me queda la duda para que usted pueda continuar. ¿Solamente estamos hablando de sensores en mar? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado en la región Amazonas? Excelente, excelente, muy bien. Así es. En este momento me parece que el proyecto de alerta temprana para el Perú solamente está diseñado e instalado para sismos en la costa, para que cumpla dos funciones, ¿no? Uno es la alerta sísmica, porque la costa es donde se realiza la actividad o más actividad sísmica, y la otra es, recordemos que un gran terremoto puede generar un tsunami.
en ese sentido, ¿no? También se tiene esa información. Correcto, solamente en esta etapa es para los sismos que ocurren frente a las costas del Perú. Por ejemplo, en este caso, este sistema de alerta temprana, obviamente, pues no hubiera funcionado porque no está diseñado para eso, ni instalado para eso, para el sismo que acaba de ocurrir hace una semana, ¿no? Entonces, esos sismos van en otro tipo de monitoreo. Por eso que me parece que la UNI y también el Instituto Geofísico del Perú estamos digamos, en la tarea de instalar la mayor cantidad de estaciones acelerométricas, de manera que podamos tener una red de observación, una red de monitoreo lo más densa posible y de esa manera aprovechar toda esta información para que podamos tener un sistema de alerta temprana completamente integral para cualquier tipo de sismo ubicado en cualquier parte del Perú. Y no solamente, no solamente eso, Nicolás, sino también se pueden hacer alertas tempranas para desbordes, inundaciones o caídas de material, ¿no? Entonces se puede hacer pues un trabajo bastante intenso en esto, ¿no? Ahora, ingeniero, Entonces, pero siempre tiene que estar, ingeniero, sí, para la costa. Pero siempre tiene que estar, digamos, este sistema alejado de la población, porque es donde nos da los segundos para digamos, reaccionar, ¿no? Porque, ¿qué pasa si el epicentro es en tierra? Claro, muy bien. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si ocurriría con el sistema que tenemos en este momento, ¿no? ¿Qué pasa si el sismo ocurre enfrente de la costa de Lima? Exactamente al frente, 50 kilómetros al oeste de Lima. No habría tiempo para Lima, pero sí habría tiempo para otras ciudades. Y lo mismo, Nicolás, si el sismo ocurriera a 200 kilómetros, 300 o 400 kilómetros alejados de Lima, tal vez las poblaciones que están cerca al lugar del epicentro no tengan tiempo, pero Lima sí tendría tiempo. Eso es lo que pasó y lo hemos evidenciado. También habías mencionado México, ¿no? Sí. En el primer sismo de México, que la experiencia que tuvimos, los mexicanos tuvieron alrededor en Ciudad de México como 40 segundos, pero en el segundo sismo pasó muy cerca y la alerta de tsunami y el sismo llegaron casi juntos, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que también aceptar eso, o sea, la tecnología no puede resolver absolutamente todo porque tendríamos que, digamos, no habría tiempo, ¿no? Porque depende mucho dónde ocurra este sismo. Ahora, por ejemplo, se ha instalado, ¿no?, una estación acelerométrica o sismográfica, perdón, en una isla bastante alejada al oeste, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí se gana tiempo para poder detectar las señales, ¿no? Las señales de un sismo tienen dos principales, una onda sísmica que se llama la onda P, ¿no?, que viaja a una muy alta velocidad, y luego viene la onda secundaria, la onda S, que es la que hace el movimiento grande, ¿no? Entonces esa diferencia, digamos, de velocidades entre las ondas es lo que toman los científicos como para saber, ¿no?, si es que se lanza o no se lanza y el tiempo que se tiene para lanzar esa alerta. Correcto. Bien mencionado usted la primera parte del proyecto que habla del litoral, ¿verdad? ¿Cuál sería una segunda parte? Sí. Viendo el mapa, digamos, si es que nosotros queremos proteger a la sierra de nuestro país, me adelanto, ¿no? Me adelanto. ¿Tendrían que ponerse estos sensores de pronto en los Andes? Si hablamos de la selva, ¿dónde normalmente, digamos, el ejemplo que nos da el mundo, ¿dónde se colocan estos sensores? Bueno, el Reglamento Nacional de Edificaciones, últimamente modificado en el año 2018, tiene un capítulo o tiene un reglamento nacional, perdón, un reglamento de diseño sismo resistente, donde divide al Perú o identifica en el Perú macrozonas sísmicas. Hay 4 macrozonas sísmicas, las cuales nos permiten identificar dónde hay esta mayor cantidad de actividad sísmica, ¿no? Entonces tenemos en el nororiente, y justamente esa zona donde ha ocurrido el sismo del domingo pasado es una zona altamente sísmica. Entonces allí, por ejemplo, podría ser una segunda etapa de la implementación de sensores sísmicos para alertar a las personas. El otro, como ya sabemos, es toda la costa,
Y luego lo siguiente sería identificar también donde hay fallas activas. Por ejemplo, ya Ingemet tiene algunas mapas de fallas activas, ¿no? Donde se puede hacer estos monitoreos. Entonces, esa sería una siguiente etapa en la parte sísmica. Recordemos que también hay otras amenazas naturales, como por ejemplo los Inundaciones, desbordes de ríos, huaicos. los huaicos, ¿no? Que se pueden alertar colocando no sensores sísmicos, obviamente, ¿no? Sino otro tipo de sensores de lluvia, por ejemplo, en las zonas altas, y ahí sí, en las zonas altoandinas, donde empiezan a ocurrir, digamos, las concentraciones de las lluvias. Entonces, acá hablamos, ingeniero, de lentitud, ¿no? Y de mucha burocracia. Pero también Bueno, hay que señalar que son muchos los sí, actores, ¿no? Porque no solamente es IGP y los especialistas, sino cada localidad, ¿no? Por ejemplo, en Lince me parece que se hizo un simulacro hace poco. sí, o sea, debemos identificar que un sistema de alerta temprana no solamente es la parte tecnológica, no. Tenemos las instituciones gubernamentales que gestionan el sistema de riesgo de desastre, ¿no? CNPRED, INDECI, que ahora están en el Ministerio de Defensa. Y otro aspecto muy importante es el alcalde, ¿no? Por la ley de municipalidades, ahora el alcalde es el responsable de la defensa civil de su localidad. Y él es el primero que tiene que estar enterado de todos estos procesos de gestión de riesgo de desastres. Allí, por ejemplo, me parece que sí deberíamos, las instituciones técnico-científicas, apoyar, y pediría a las municipalidades que se dejen ayudar, ¿no? Por parte de la ciencia y la tecnología, para que podamos capacitarlos. Eso por un lado. Y el otro sería, Nicolás, no serviría absolutamente de nada tener un sistema de alerta temprana si la población no sabe qué hacer. Entonces también hay un fuerte componente social que necesita de todo un sistema de alerta temprana para saber, ya, comienzan a sonar las alarmas y la gente dice, ¿y ahora qué hago? Entonces no tiene que preguntarse eso, o sea, ya tiene que saber qué cosa es lo que tiene que hacer, ¿no? Agarrar su mochila, su teléfono, su identificación, e inmediatamente evacuar, porque ya conoce las rutas de evacuación y los lugares de refugio. Entonces, como ves, es todo un sistema tecnológico, gubernamental, social, que tiene que ser implementado, y eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Yo estuve en Japón, hice allá la maestría, el doctorado, no, luego he ido varias veces para participar en congresos y eventos, y créeme que la responsabilidad y la seriedad con la que toman los japoneses los simulacros, ¿no? Es increíble, increíble. Todos los años hacen 2 o 3 simulacros nacionales, ¿no? Y todos participan. Realmente digamos, la sensibilidad o la Correcto. responsabilidad La civil que disciplina tienen estos oriental. ciudadanos, puede comunicarla. La Bueno, disciplina oriental. la responsabilidad, sí, o sea, muy, muy, muy serio, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, y gracias a ustedes, los medios que nos ayudan a difundir este conocimiento, es que la ciudadanía debe Ingeniero. participar de esa manera, ¿no? Correcto, ingeniero, pero cuando llegan porque nosotros los periodistas, cuando ya con los años ya nos acostumbramos lamentablemente, pero incluso los japoneses se han acostumbrado a ello, porque la tierra tiembla todos los días. Pero una cosa que sí me llama siempre la atención, y lo mencionó usted al inicio de esta conversación, es las estructuras, ¿no? Porque Japón ya saben que están en una zona Bueno, sísmica y construyen, ¿no?, correcto. a sabiendas de que esto va a pasar. Entonces uno ve las imágenes, son muy impactantes, uno dice, ¿cómo se mueve, no? Pero claro, ya están diseñadas para ello, y entendería yo que incluso, bueno, que no se van a caer porque están diseñadas así, y en el supuesto, pues, imagino que no necesariamente trabajan con concreto, no sé con qué material, pero lo que llama la atención es eso, ¿no? Que no se ha hecho acá. Acá todo lo Sí, contrario. El Colegio de Arquitectos, por ejemplo, ¿no?, alerta que estamos en un país donde el 93% del crecimiento de las ciudades es informal. Esta es una bomba de tiempo. efectivamente. No sé si el 93%, me parece un poco alto ese valor, pero habría que verificar. Yo tengo unas estadísticas que sí, el 70% con toda seguridad es informal, ¿no? O sea, en la parte de edificaciones. No, Ya, el acá muy, crecimiento, ¿ah? muy Porque el tema,
la vulnerabilidad está en 74%, pero el crecimiento, o sea, de lo que hemos crecido, es decir, últimamente, ¿no?, se está construyendo en medio de la informalidad, ¿no? Y a mí no me sorprende realmente, ¿no?, porque es un secreto a voces, ¿no?, que hay licencias truchas, en fin, hay autoridades irresponsables que dan, por ejemplo, que entregan títulos, ¿no?, al borde de los ríos o al lado de donde cae un huaico. No me sorprende, la verdad. Sí, efectivamente, eso es lo que tú dices, es muy cierto. Hay una, entre comillas, vamos a decirlo, por lo menos incapacidad de algunas autoridades que otorgan estos títulos de propiedad o otorgan permisos de nuevas urbanizaciones en zonas de alto riesgo, ¿no? Y muchas de ellas son en zonas de riesgo no mitigable, como lo dice la ley, y donde no se puede hacer construcciones. Entonces, hay acá dos aspectos que quisiera, antes de terminar, mencionar. ¿Qué hacemos? O sea, ¿y cuál es la solución? ¿Que nos cruzamos de brazos y esperamos a que venga el sismo y bueno, colapsarán las viviendas? No. Primero, de acá hacia adelante, no generar más vulnerabilidad. Es decir, las municipalidades deben hacer una fiscalización y control adecuado para que no se urbanice o no se ocupe lugares de alto riesgo, ¿no? Zonas de ladera, zonas junto a ríos, zonas junto a los deslizamientos o zonas altamente sísmicas con suelo mal. Lima es, creo que, una de las primeras ciudades en Latinoamérica que ya tiene su mapa de microzonificación sísmica, ¿no? Eso fue realizado con el apoyo, realizado por nosotros en SISMIP, en la UNI, con el apoyo del Ministerio de Vivienda y obviamente con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, a través de un programa presupuestal, el PP 068, que tiene que ver con la reducción de riesgo de desastre. Muy bien, ya, esto es de acá hacia adelante. Tenemos el sistema de alerta temprana. Recordemos que el sistema de alerta temprana no baja la vulnerabilidad de las edificaciones, no. El sistema de alerta temprana, como su nombre lo dice, es para avisar a las personas a que más bien salgan de esas viviendas vulnerables y se pongan en un lugar, y que evacúen hacia un lugar seguro. Muy bien, entonces hay un trabajo ahí social que hacer de acá hacia adelante. Muy bien, pero ya tenemos, como tú bien mencionas, un gran porcentaje de viviendas altamente vulnerables. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí hay que hacer dos cosas. Primero, un programa nacional, y eso es lo que estábamos planteando hace algún tiempo cuando estábamos en el Ministerio, el Programa Nacional de Reducción de Vulnerabilidad Sísmica. ¿En qué consiste este programa? ¿En qué consistiría este programa? Muy bien, así como están los bonos del Fondo Mi Vivienda, hay también ahora un fondo en el programa Fondo Mi Vivienda, recursos, pero que no alcanzan, y sobre todo hay acá un problema todavía tecnológico de hacer una identificación rápida de cuáles son las viviendas que deberían ser reforzadas. Entonces, allí tenemos un aspecto que hacer, un aspecto físico, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien. Este aspecto físico tiene que cumplir dos condiciones básicas, ¿no? Y eso es lo que estamos justamente haciendo las investigaciones en la UNI, en el SISMIN. Debe ser un sistema de reforzamiento estructural. Correcto. De viviendas de albañilería que cumplan dos condiciones. Uno, que sea barato, y dos, que sea fácil de instalar. Si no, no es exitoso el programa. Y muy bien, y trabajar obviamente con las personas, porque así demos la ley de este programa nacional de reducción de vulnerabilidad. Tampoco podemos hacer, claro, tampoco hay una varita mágica que de la noche a la mañana se dicte una ley y se solucione el problema. No. Hay que apuntalar esas estructuras. Hay que trabajar. Así es. Pero también, ahora tampoco no todo se puede reforzar, ¿eh? Tampoco. Bueno, hace unos años se lo mencioné aquí a Edmer Trujillo cuando fue ministro de Vivienda. Estamos hablando del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿eh? Tenemos al ejército y grandes ingenieros también, la acción cívica de las Fuerzas Armadas, que podrían ayudar en esa materia. Y se le pueden dar esos recursos, ¿no?, bueno, también al ejército. ¿Por qué no? Primero, como te digo, tenemos que identificar, o sea, uno tampoco no puede, o sea, no, yo pero eso va a tardar años, claro. No puedo reforzar cualquier vivienda, no, tampoco es así. Entonces, primero hay un proceso de identificación, como te digo, con este mapa de riesgo sísmico que ya se ha elaborado por la UNI, que sería un documento de gestión inicial para la identificación de zonas altamente riesgo. Ingeniero, el tiempo nos está ganando, sí, pero yo quería preguntarle así brevemente nada más, porque vamos a hablar ahorita, en un ratito, con el gobernador regional de Amazonas. Las carreteras,
kilómetros de carreteras perdidas. Ahí también hay un problema, ¿no? Entiendo que no se pueden hacer carreteras rectas ahí, se tienen que hacer con curvas, pero fíjese cómo han terminado. Bueno, ahí, por ejemplo, habría que ver si es que la evaluación de la geotecnia fue la adecuada. Lo que tengo entendido que esa carretera más bien era recta, ¿no? Y identificaron la zona de un probable deslizamiento y por eso que bordearon, Así es, ¿no?, la zona, así ¿no? es. Sin embargo, el deslizamiento ha sido mucho mayor, ¿no? Entonces, allí habría que ver si el estudio estuvo bien hecho y esto fue un caso fortuito, ¿no? Recordemos lo que pasó en Japón. En Japón yo estuve el 11 de marzo del 2011 y en Japón habían paredes de protección de tsunami de 12 metros. Estaban bien diseñadas, sí, ¿no? Habían calculado bien, pero viene el tsunami y fue un tsunami que alcanzó 38 metros. Claro, Entonces, imprevisto. ¿podemos echarle la culpa al diseñador? Entonces, allí también hay un problema científico y legal que Claro. identificar. Entonces, hay un estudio que hay que hacer, ¿no? Adecuado. Pero se da cuenta de la magnitud, bueno, acá hasta que no se analice no se puede determinar un error, ¿no? O una negligencia, pero se da cuenta de la magnitud de lo que puede significar una obra mal hecha. La comunidad de Definitivamente. Nuevo Aserradero quedaron 300 personas varadas y pudieron haber muerto todas porque creció el río, se abrió la tierra prácticamente, Se personas embalsó, enfermas, se no había embalsó una el río. farmacia, es Sí. terrible, ¿no? Sí, hay muchas localidades muy alejadas donde el Estado pues no llega o llega con mucha dificultad. Eso es cierto, ¿no? Claro. Por ejemplo, fortalecer O las sea, zonas de si el frontera Estado también es muy no sabe importante. construir, imagínese el privado, pues, ¿no? O sea, si el Estado no construye bien, por eso es que el privado hace lo que le da la gana, ¿no? Bueno, ahí existe, para eso está la supervisión, ¿no? Ahora, también podemos hablar, ¿sabes qué? Del traslado del riesgo, ¿no? Entonces, para eso también existen los seguros. O sea, la concesionaria, habría que preguntarle si no sé si estaba concesionado ese tramo o esa zona de carretera, porque las concesionarias creo que por ley tienen que comprar un seguro. Entonces, el seguro es el que tiene que responder y bueno, también hay que ver si es que la concesionaria compró el seguro con esa cobertura, ¿no? Con cobertura Claro. Eso de no sismo. cubre Entonces, desastres el naturales. traslado o el traspaso, se llama transferencia del riesgo, ¿no? Entonces, Mm. la transferencia del riesgo también creo que debe estar incluida y creo que está incluida en los contratos de concesión de carretera. Habría que analizar eso. Bueno, ingeniero, la reflexión final es que tenemos que prevenir, pero ya llega un momento que tiene que ser un punto de quiebre, ¿no? Un antes y un después, porque de esto hablamos siempre cuando es mediático, ¿no? Cuando ha ocurrido ya la Así es. tragedia, que por cierto en Amazonas hubiéramos podido hablar de un desastre mayor, con más fallecidos y heridos, ¿no? En una posibilidad de que incluso el Estado no pueda actuar, porque desde el gobierno central han tenido que llegar la ayuda, porque el gobierno regional no se daba abasto, no tenía los recursos. Pero ¿cuándo Así tomaremos es. el toro por las astas, ¿no? Y de una vez solucionaremos este tema. Sí, o sea, como le digo, o sea, hay que tener el fortalecimiento de las capacidades primero a nivel local, regional y nacional. Lo primero que hay que hacer es que los alcaldes cumplan su función de fiscalización, las municipalidades cumplan su función de fiscalización y pues que no permitan el crecimiento urbano en zonas de alto riesgo. Ya no generar más vulnerabilidad. Y con lo Claro. que tenemos atrás, estos proyectos de reforzamiento y trabajo con la sociedad para que sepa qué hacer para reforzar su vivienda y decirle a las personas, ¿no? Está bien, usted necesita una vivienda, pero esa vivienda tiene que cumplir pues estas condiciones de que Claro, sea una vivienda no solamente digna, sino también segura. Y correcto. para eso, por favor, evite la informalidad. Más caro va a salir contratar a un maestro que le va a construir una vivienda sin seguir el Reglamento Nacional de Edificaciones, porque realmente el sistema que tenemos nosotros, el Reglamento Nacional de Edificaciones que tenemos acá en Perú, es uno de los mejores en Latinoamérica. El problema es que esta informalidad no hace caso a ese reglamento. Gracias, ingeniero, muy amable. Con esa